Investigar está en todo. Soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un espacio para explorar la investigación sin límites ni fronteras más allá de áreas o etiquetas, porque nunca sabemos dónde puede llevarnos una idea. Se ha escrito muchísimo acerca de cómo se produce el aprendizaje. Hay diversos grados, diversos másteres, pedagogías, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero comentar sobre las diferentes maneras en las que nosotros mismos, cuando nos guiamos por el autoaprendizaje, podemos encontrar una manera más o menos eficiente de adquirir una serie de conocimientos sin enrollarnos. Teoría tenéis en los libros toda la que queráis. Voy a ir con ejemplos lo más práctico posible. Bien, vamos a suponer que a mí me interesa un tema determinado, el que sea, ¿vale? Pero como he dicho, que ese tema me interesa. Tengo cierta motivación para querer aprenderlo. Entonces, lo más normal es que yo comience a hacer cierto tipo de consultas, preguntas a ChatGPT, que escuche algún podcast para tener alguna idea, pues, de lo que va ese tema. Ese sería como el nivel más básico. Hay una motivación y quiero tener un breve conocimiento sobre el tema. Bien, vamos a suponer que entonces quiero profundizar un poco más, quiero aprender más. Luego quizás definiremos lo que entendemos como aprender. ¿Qué opciones tengo? Bueno, pues podría profundizar sobre el tema. Puedo seguir realizando el mismo proceso, puedo seguir leyendo, puedo seguir consultando más información en profundidad, en mayor profundidad, lo cual quiere decir mayor cantidad de datos sobre lo que estoy aprendiendo, mayor número de casos, más detalles, etcétera, etcétera. Para que se vea con un ejemplo, vamos a suponer que en mi caso estoy estudiando la historia de Mesopotamia, que a día de hoy la desconozco completamente. Y vamos a suponer que me interesa. No es que no me interese, me interesa brevemente, pero bueno, vamos a suponer que ese es el caso, por centrarnos un poco, ¿vale? Entonces, como he comentado, escucharía esos podcasts, leería algunos breves resúmenes, pero al principio no miraría un artículo científico profundo sobre el tema. No tendría sentido. Me quedaría a medias o quizás incluso me frustraría por la complejidad de esa manera de, digamos, consumir el contenido. Entonces, vamos a irnos a esa primera fase. Ya tengo unas pequeñas nociones, pues, de lo que va ese tema, ¿de acuerdo? La segunda fase, como hemos comentado, es que profundizo, de momento estoy yo solo, profundizo en todas las ideas, en todos los conocimientos, etc. Ahora vendría, si quiero que mi aprendizaje sea realmente suficiente, me convendría pasar de lo que yo creo que entiendo, ¿vale? Yo después de haber hecho ese proceso, en mi cabeza tengo, esto seguro que se puede explicar de una manera un poco más detallada a nivel psicológico, pero no en mi área, pero sí mi práctica. Y entonces, esto seguro que os ha pasado a todos, tenéis una serie de sensaciones en la cabeza de que entendéis esto y lo otro, pero llega un momento en que alguien os pone a prueba y te dice, a ver, explícame este tema, explícame la historia de Mesopotamia. Y tú enseguida piensas, ostras, si este tema lo controlo yo porque me interesa muchísimo, y te pones a hablar de él. ¿Qué es lo que suele pasar? O lo que me suele pasar a mí bastante a menudo, pues que no soy capaz de articular nada. Puedo decir una breve idea, etcétera, pero normalmente no soy capaz de articular un discurso coherente sobre ese tema. ¿Cuál es la razón? No lo sé, pero en la práctica la razón es que no lo he practicado, no he volcado ese conocimiento. Ese conocimiento ha llegado a mí, lo he intentado absorber, pero no he logrado o no he intentado cristalizar ese documento exponiéndolo, volcándolo, llámalo como quieras. No me voy a teorías. Entonces a mí en la práctica lo que me funciona y a muchas otras personas con las que he discutido este tema, es volcar este contenido que tenemos en nuestra cabeza, esta serie de ideas que tenemos en nuestra cabeza o en nuestra mente. Ese volcado puede ser simplemente, podemos escribir un post en un blog, que es una cosa que a día de hoy no hace muchísima gente. Puedo volcar un hilo de Twitter, puedo volcar un post en LinkedIn, y entonces ahí sí que me pongo a prueba. Ahí, al volcarlo y al leer luego lo que estoy volcando,
Estoy hablando de escribir, pero pueden haber muchísimos otros medios. Puedo volcarlo como un podcast, como estoy haciendo yo ahora mismo, o también puedo grabar un vídeo, o tratar de explicárselo a un amigo. Pero lo importante es que yo ejerza de alguna manera para que esa información salga de mi mente, de mi cabeza, de mi cerebro, llámalo como quieras, y que llegue a otro sitio donde quede reflejado de manera, digamos, permanente y donde además yo pueda verlo por lo que he volcado. Ese proceso de feedback autoconsciente es lo que nos ayuda a ir refinando el conocimiento que nosotros pues llevamos dentro. Seguro que os ha pasado que al intentar volcar esas ideas, en mi caso la historia de Mesopotamia, pues entonces me di cuenta, ostras, yo tenía la sensación de que controlaba muchísimo el tema, pero no me acuerdo ni de las fechas clave, ni de, qué sé yo, ni de quiénes fueron los reyes más importantes, ni de qué hizo esta gente, ni en qué parte del mundo se situaban, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo a partir de ahí pararía y si me sigue interesando el tema, pues me documentaría un poco más, pero ya para ir llenando esas lagunas pues que tengo, ¿vale? Intentaría llenar cosas concretas. Entonces, mi conocimiento aumentaría, sería un poco más firme, solo, o mejor dicho, también porque he realizado ese proceso de conciencia de las fallas que yo tengo en mi memoria y de el intento que he hecho pues, por ocuparlas, por completarlas. Bien, este proceso obviamente puede ser el proceso de aprendizaje es iterativo. Y este es un proceso que todo lo que os estoy comentando yo es lo que hacéis los estudiantes todos los días, aunque no lo hagáis de manera consciente. En mi caso, estoy comentando un proceso que, bueno, este es el proceso típico que realizan muchos de los estudiantes. En mi caso, de manera totalmente voluntaria, eh, pero muchas veces, y ese es el punto al que quiero llegar ahora mismo, el proceso, digamos, pues que se queda aquí, ¿vale? El proceso se queda aquí, voy acumulando información, esa información cada vez, digamos, la retengo de manera más eficiente, se me queda de manera más robusta y fija en mi memoria y entonces seguiría y seguiría completando por detalles. Pero bien, ¿sería este aprendizaje totalmente eficiente? No, no. Hay muchas otras maneras de seguir progresando. Es decir, lo que hemos comentado hasta ahora en este proceso de aprendizaje podríamos tener como que dos grandes fases. Una sería la fase teórica, como si dijéramos, que es la que comentamos al principio, en el cual yo me documento. Yo me documento, leo, etcétera. Y luego vendría la fase, digamos, más práctica, en la que yo vuelco ese contenido al mundo. O mejor dicho, vuelco ese contenido fuera de mí. Puedo escribir un documento para mí mismo que nadie va a leer nunca más, pero me es totalmente válido si luego lo leo y recapacito un poco sobre lo que he escrito. O también ese volcado que hago, y estamos en esa segunda fase, en la fase práctica, ah, ese volcado pues lo va a leer el mundo. Ya digo, un post en LinkedIn, un hilo en Twitter o un vídeo en TikTok, lo que quieras, pero que va a llegar a mucha gente. Entonces también luego a mí me puede venir un feedback si se cumplen las condiciones de que llega una suficiente cantidad de personas o de que las personas a las que llega, que puede ser también, por ejemplo, que yo envío un correo sobre este tema a unos amigos que les puede interesar o a otras personas con las que tengo un contacto estrecho, pues esas personas pueden opinar sobre ese tema y darme un feedback adicional que me hace pensar sobre el tema. Esta tercera fase, eh, que vendría un poco después de la práctica inicial, es una fase de interacción con otras personas. Las dos primeras fases pueden ser totalmente autónomas e independientes, pero cuando yo me implico a mí mismo en transmitir ese conocimiento a otras personas para obtener todo este tipo de feedback, entonces este es un tercer nivel adicional donde mi aprendizaje aumenta considerablemente. No solo por el hecho de yo forzarme a intentar contactar a los demás, sino también por el hecho de intentar volcar ese contenido de una manera que los demás lo puedan recibir de una manera mucho más adecuada, pues me va a facilitar muchísimo el aprendizaje y además también por el feedback que pueda recibir de los demás. Es decir, me pueden aportar ideas adicionales bastante valiosas o me pueden comentar sobre que la manera en la que estoy exponiendo no es la adecuada, que quizás lo tendría que hacer de otra manera, o me pueden hacer una evaluación crítica del conocimiento, etcétera, etcétera.
Todo esto también va a depender luego de cómo nos lo tomamos, ¿no? Pero esta fase también va a ser crítica para el aprendizaje. ¿Por qué me estáis escuchando ahora mismo? Me estáis escuchando ahora mismo porque, por el mismo motivo, esto es una aplicación totalmente práctica de todas estas ideas que estoy comentando. Porque yo he tenido una serie de ideas para un episodio, que es el que os estoy explicando ahora mismo. Esas ideas en la fase 1 me he documentado un poco para ver cómo las han aplicado otras personas, no necesariamente investigadores, personas cualesquiera, ¿vale? Luego, después de documentarme un poco, las he volcado, he pasado de la fase 1 a la fase 3 de las 3 fases que comentaba anteriormente, porque ahora ya lo que he hecho es volcarlo para que además le pueda llegar a una gran cantidad de personas, que sois todos los que estáis escuchando este podcast. El ciclo, el bucle, el primer ciclo, porque pueden haber muchos ciclos y bucles, se cerraría si a continuación yo recibo feedback vuestro sobre todas estas ideas que os he comentado. Y aquí termina el episodio de hoy, para cerrar la cuadratura del círculo, como se suele comentar. Si os interesa recibir si queréis enviarme vuestro feedback o enviarlo mejor, no solo a mí, sino a nuestra comunidad de investigadores que antes era en WhatsApp y que ahora es en Discord, donde se pueden generar conversaciones mucho más interesantes, mucho más fáciles de seguir, y para poder llegar a esta nueva comunidad podéis hacerlo a través de Horacio, con H y con C, horacio-ps.com/comunidad. Y ahí se cierra el círculo. Ahí todos aprendemos, discutimos sobre diversos temas que están relacionados con el mundo de la investigación, no solo académica, no solo industrial, no solo investigadores independientes y autónomos, sino gente que está motivada por proseguir en este mundo del aprendizaje, de la enseñanza, del conocimiento, etc. Y por último, te agradecería muchísimo si te ha parecido interesante este episodio, sea cual sea la plataforma en la que lo estás escuchando, porque está en muchas plataformas, está en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, etcétera, que o te suscribas al canal o simplemente le des un like o 5 estrellas, un comentario, porque eso hace que aumente mucho el alcance del podcast. A ti te cuesta muchísimo y a mí me beneficia muchísimo, y también a futuros oyentes del podcast. Así que gracias por estar aquí, y también te animo a que sigas con tus caminos de aprendizaje y que no olvides que no te quedes, por favor, únicamente en la fase 1, sino que intentes llegar también a la fase 2 y a la fase 3. Hasta la próxima.